finalizando con la serie que iniciamos que se llama Estado Crítico. Y, y hoy precisamente, digamos, traigo un tema que espero que Dios nos hable y nos reta a todos, ¿verdad? Como lo ha hecho conmigo. El título de hoy se llama En medio del caos, ¿verdad? Es como se llama la enseñanza de hoy. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a estar primeramente por ahí compartiendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Leo en Nueva Versión Internacional. Ustedes la tienen en su pantalla. Igual lo pueden, ¿verdad? Leer en su Biblia en la versión que lo tengan. Pero dice así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ¿verdad? Y esto quiero que presten mucha atención del verso 3 y 4. Dice, y dijo Dios, después del caos, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Verso 4, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Amén? Cuando empecé a hablar con Dios, ¿verdad? Un poquito acerca de lo que tenía que transmitir esta semana, pensaba un poco en cómo muchas veces hay cosas que definitivamente, ¿verdad? No tienen pies ni cabeza, ¿verdad? Hay cosas que realmente uno muchas veces no entiende. Pensaba muchas veces en la cantidad de preguntas que muchísimas veces nosotros tenemos y que quizá muchas veces no necesariamente tienen las respuestas, ¿verdad? Entonces, muchas veces todos de una u otra forma nos hemos encontrado en un caos, ¿verdad? Nos hemos encontrado en un momento donde sencillamente no entendemos qué hay alrededor nuestro, no entendemos lo que pasa. De alguna manera hay momentos donde los tiempos son más oscuros que claros, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos hacen estar a todos los que pasamos por ahí en un estado crítico. Sin embargo, me llama mucho la atención, ¿verdad? Y esto tal vez trasladando un poquito, digamos, a la parte médica, cómo hay personas que prácticamente desahucian, cómo hay personas que literalmente dependen de una máquina, cómo hay personas que literalmente están a meses, a días, a horas, a minutos de morir, y algo ocurre que tal vez es inusual, algo ocurre que tal vez sencillamente no entendemos. Y aquella persona que tenía un caos en su vida, aquella persona que estaba en un estado crítico, de un momento oscuro, de un momento de preguntas sin respuestas, de un momento donde las cosas que sucedían muchas veces no son de comprensión o no es fácil de entender, de un momento a otro sencillamente la persona se levanta, la persona se recupera, ¿verdad? Aquel que prácticamente ya estaba muerto, literalmente se levanta a la vida. Y pensaba en esto y les abro mi corazón porque creo en mi corazón grandemente que esta palabra, ¿verdad? De Génesis nos va a desarmar o nos va a ampliar mucho acerca de cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y que si todos de alguna forma nos hemos encontrado, estamos pasando o vamos a pasar por un momento así, creo que es importante que podamos ver en Génesis una respuesta de Dios para la vida de todos. ¿Amén? Génesis nos dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero hace un énfasis específico y dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía. Esta versión dice que la tierra era un caos total. Y hay mucha teología, digamos, respecto a esto. Si tuviera que contextualizar un poquito, bueno, ¿por qué había un caos en medio, digamos, del inicio de la creación? Hay posiciones que sencillamente dicen que pudo haber
una precreación, ¿verdad? Es una de las cosas que se dice y por eso era que había un caos, ¿verdad? Había una precreación. Otra de las posiciones, ¿verdad? El por qué un caos era porque sencillamente, ¿verdad? Algunos dicen que Satanás tenía la libertad para hacer lo que él quisiera. Entonces, el autor, ¿verdad? Del caos en la tierra era el mismo Satanás. Sin embargo, digamos, el punto que yo quiero hoy tocar con ustedes no es quién provocó el caos, porque el caos ya estaba ahí. Y pasa igual en la vida de nosotros. Yo hoy no quiero, digamos, de alguna manera, puntualizar en quién provocó el caos, en quién es el causante de que muchas veces, o quiénes son los causantes muchas veces que nosotros nos encontremos en esa posición donde no entendemos lo que sucede, donde las cosas son oscuras, donde de alguna manera no encontramos pies ni cabeza de lo que estamos viviendo. Mi punto, digamos, no va a ser quién provoca, porque al final el caos ya puede estar. El caos ya puede estar en cada corazón, el caos ya puede estar en cada pensamiento, el caos ya puede estar en cada alma, el caos ya puede estar en cada vida. Pero cuando yo me voy a la definición de caos, me llama mucho la atención que dice que caos es la ausencia de orden y de confusión. Es la forma de definir la palabra caos. Caos es la ausencia de orden y confusión. Y lo cierto es que cada vez que el caos se hace presente en nuestra vida, de alguna forma nuestra vida se va a limitar a ver cosas manifestarse, porque esa falta o esa ausencia de orden y confusión va a hacer que de alguna manera nosotros en nuestra vida tengamos una pausa, tengamos un alto. Y esa pausa y ese alto va a ser la limitación para que Dios pueda manifestar cosas en la vida de nosotros mientras las cosas se ordenan, mientras hay claridad, mientras Dios decide hacer algo. El detalle es que ese algo no lo hace solo Dios. Ese algo tiene una parte con nosotros. Y entonces yo me doy cuenta que si en medio del caos Dios puede hacer algo y en medio del caos a mí me toca hacer algo, entonces las crisis y los caos revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Y eso es súper importante que lo entendamos. Porque cada vez que estemos en medio del caos, cada vez que pasemos por una crisis, realmente se va a poner en evidencia qué hay en el corazón de cada uno. Y quiero poner el ejemplo de Esteban, uno de los primeros mártires o el primer mártir de la fe en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que era un hombre que su rostro literalmente era como el rostro de un ángel. Dice la Biblia que era un hombre lleno del poder de la gracia de Dios. Y de alguna manera el hecho de que él predicara, que él diera a conocer la vida de Jesús, se prestó para que para su vida viniera un caos, para que su vida de alguna manera viniera un momento difícil, viniera un momento oscuro, pero en el corazón de Esteban se reveló lo que tiene que hacer un hijo de Dios en medio de la crisis. Y la Biblia nos cuenta, así en resumen, que de alguna manera a Esteban lo acusan injustamente. A Esteban de alguna manera lo llevan a un juzgado para él decir, bueno, se te acusa de esto, y él aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio. Y dice que la gente se tapaba los oídos, dice que la gente se rasgaba las vestiduras, ¿verdad? Y de alguna manera la decisión es apedreémoslo, matémoslo. Y cuando a él lo iban a apedrear, dice la Biblia que él vuelve a ver al cielo y dice que él en el cielo ve cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Padre. Y en medio de eso, él dice, veo en el cielo al Hijo sentado a la derecha del Padre. Más se tapaban los oídos, más se rasgaban las vestiduras y más lo apedreaban hasta matarlo. Pero cuando lo estaban apedreando, se reveló lo que había en su corazón. Cuando estaba en medio del caos, se reveló lo que había en su corazón. Cuando todo era oscuro y que él mismo podía cuestionar y decir, entonces, ¿para qué hablé de él? Entonces, ¿para qué le serví? Entonces, ¿para qué lo acepté? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? En medio de las apedradas que le estaban dando, en medio del cuestionamiento, en medio
de estar a un punto de su muerte, Esteban ve al cielo y le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y al instante murió. En medio del caos, usted y yo siempre vamos a tener una revelación de Jesús. En medio del momento más oscuro, nosotros vamos a ver al cielo y lo vamos a ver a Él. Usted puede estar pasando por la situación que pueda estar pasando, que Jesús siempre va a estar presente. El detalle es cómo se revela su corazón. ¿Qué es lo que dice su corazón en medio de esas situaciones? La Biblia a mí me enseña en Génesis capítulo 1 y lo que acabamos de leer, que Dios estuvo antes del caos. Dios estuvo en medio del caos. Y de alguna manera, cuando Dios ve el caos total, cuando Dios ve el vacío, cuando Dios ve el desorden, cuando Dios ve la oscuridad que provocaba, dice la palabra de Dios que Dios decidió traer luz, orden y existencia. Había un caos total, había desorden, había vacío, había oscuridad y Dios decide traer luz, orden y existencia. Y muchas veces nosotros no entendemos que en medio del caos Dios está tratando de darnos luz, Dios está tratando de darnos orden, pero más allá de la luz y el orden, Dios está tratando de darnos existencia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia a mí me enseña? La Biblia a mí me enseña que en un escenario caótico, en un escenario de desorden, de vacío, de oscuridad, la Biblia a mí me enseña que Dios habla. Dice el verso 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En medio del caos, Dios habla. Y ese es el primer punto que quiero tocar hoy. Porque nosotros tenemos que entender ese y dijo Dios. Porque cuando Dios habla, muchas veces a nosotros nos cuesta escuchar, muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Pero ese y dijo Dios, yo sé que hoy va a ser una respuesta para la vida de muchos de los que estamos acá. Y quiero compartirles cuando Dios sencillamente, Él le dice a un hombre llamado Elías. Dios llega y le dice a Elías, voy a cerrar el cielo y hambre viene para la tierra. Y ustedes saben qué hizo Dios. Dios cerró el cielo y vino hambre sobre la tierra. Y dijo Dios, y Dios hizo. Dios dijo, voy a cerrar el cielo. Dios dijo, viene hambre sobre la tierra. Y el resultado fue que no iba a caer lluvia y que iba a haber hambre. ¿Cuál fue el resultado? Dios lo cumplió. No cayó lluvia y hubo hambre sobre la tierra. Pero me llama la atención cómo, digamos, en este mismo escenario de Elías, dice que Dios manda a Elías a un arroyo en Querib, para que él se alimentara, para que él tomara agua ahí, mientras el cielo se cerraba, mientras había hambre en la tierra. Y por un tiempo corto, él pasa a Querib. Y dice la Biblia que Dios habla con los cuervos. Y Dios le dice a los cuervos, llévenle comida a Elías. ¿Y saben qué pasó? Las aves, los cuervos le obedecieron a Dios. Y Dios dijo a los cuervos y los cuervos obedecieron. Algunas veces Dios dice cosas que para nosotros es sin sentido, pero Dios es especialista en darle sentido a las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Nosotros muchas veces no podemos entender nuestra oscuridad. Nosotros muchas veces no podemos entender el desorden que hay alrededor. Nosotros muchas veces no podemos entender que de alguna manera hay vacíos, hay situaciones alrededor nuestro que en nuestra mente finita no tiene comprensión, no tienen lógica. Pero para lo que nosotros es inusual, para Dios tiene un propósito y tiene un sentido. Y dijo Dios al faraón por medio de Moisés que iba a venir muerte sobre los primogénitos de los egipcios
¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Todos los primogénitos egipcios murieron. Y dijo Dios al faraón, la Biblia nos habla de un pueblo quejoso, y esto lo hemos hablado otras veces. Ya estaban cansados de comer pan y querían carne. Y dijo Dios que del mar, a través de un viento, se vinieran las codornices, se vinieran las aves. ¿Y saben qué hicieron las aves? Igual que los cuervos, lo obedecieron a Dios. Y dijo Dios a las aves, y las aves le obedecieron. Y dijo Dios a las codornices, y las codornices le obedecieron. Yo leo Job acerca de la creación, y a mí Job me impresiona, porque el Dios que está en la palabra, el Dios que escribe cada una de las letras que están en la palabra, es el Dios que usted y yo tenemos. Y Job, cuando habla y da detalles de la creación, hay un momento que Dios se encuentra haciendo el mar, y dice que Dios le pone límites al mar. O sea, Dios llegó y le dijo al mar hasta aquí. ¿Y saben qué hizo el mar? El mar obedeció. El mar dijo hasta aquí. Dios le dijo a los peces, ustedes tienen que vivir en el agua. ¿Y saben qué hizo los peces? Se quedaron en el agua. Usted no ve la revelación de los peces diciendo, señores, que nosotros no queremos vivir en el agua. Vamos para la tierra. Usted ve a Dios ordenándole al mar y el mar obedeciendo. Usted ve a Dios ordenándole a los peces obedeciendo. Pero me impresiona lo que dice Job 37, que dice que Él ordena a la nieve caer sobre la tierra y a la lluvia mostrar su poder. Dios le ordena la lluvia, Dios le ordena el sol, Dios le ordena las estrellas. Dios le ordena a cada una de las cosas y los elementos que están en la naturaleza cómo actuar, y la naturaleza obedece a la palabra de Dios. Jeremías 10:13, no lo busque, voy a hacer mención, si quiere lo apunta. Jeremías 10:13 dice lo siguiente: basta una palabra de Dios para que rujan los cielos y aparezcan las nubes en el horizonte. En medio de los fuertes relámpagos y de vientos huracanados, Dios hace que llueva. Basta una palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe y todo lo que tiene vida entiende cuando Dios le habla. Todo lo que existe y todo lo que tiene vida entiende cuando Dios habla. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué si el mar obedece, por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué si las aves obedecen, por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué si la lluvia obedece, por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué si la nieve obedece, por qué nosotros no lo hacemos? ¿Saben qué es lo impresionante de esto? Que si Dios puede llamar al hambre, Dios también puede llamar a la abundancia. Que si Dios puede llamar a la muerte, Dios también puede llamar a la vida. ¿Saben qué es lo impresionante de esto? Que si Dios también llama a la peste y la enfermedad, Dios también puede llamar la sanidad y puede llamar los milagros. Dios dijo, exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios habla, trae existencia a lo inexistente. Y usted y yo tenemos que creer en un Dios que cuando Él dice, cuando Él habla, y si Él trae lo peor, también va a traer lo mejor. Porque eso lo dice la Biblia y se los acabo de leer. A veces creemos que Dios solo trae lo bueno, Dios también trae lo malo. Y por eso les estoy poniendo ejemplos de peste, de muerte, de hambre, de sequías. ¿Por qué? Porque al final Dios usó los elementos de la tierra y del universo para enseñarnos a nosotros como hijos de Dios que cuando Él habla, la misma naturaleza obedece. Que cuando Él habla, todo lo que existe y todo lo que entiende, Dios sencillamente se encarga de ordenar y hacer como Él quiere. ¿Qué es lo que me dice entonces a mí la Biblia? La Biblia a mí me habla de un caos. La Biblia a mí me habla de desorden. La Biblia a mí me habla de vacío. La Biblia a mí me habla de oscuridad.
Y dijo Dios, exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios en medio del caos, Él decidió hablar para que los vacíos se llenaran. Dios en medio del caos decidió hablar para que lo desordenado se ordenara. Dios en medio del caos decidió hablar para que lo oscuro empezara a brillar. Pero hay algo que quiero compartir con ustedes. Y es cuando Dios habla, hay algo que Él decide hacer antes. Hay algo que empieza a suceder antes. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra era un caos total. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre lo desordenado. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre lo vacío. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre lo que no tenía forma. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre lo que no tenía nombre. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Antes de que Dios hablara, el Espíritu de Dios se movía sobre lo que no tenía pies ni cabeza. ¿Y saben qué es lo que me dice esto a mí? Que cuando la presencia de Dios entra en movimiento, cualquier cosa puede suceder. Cuando la presencia de Dios se mueve, cualquier cosa puede suceder. Cuando el Espíritu de Dios se movió sobre Elías, la Biblia a mí me enseña que cayó fuego del cielo. Cuando el Espíritu de Dios se movió a través de la vida de Sansón, la Biblia a mí me enseña que con sus manos mató un león. Cuando el Espíritu de Dios se movió sobre la vida de David, la Biblia a mí me enseña que siendo un chiquillo mató un gigante. La Biblia a mí me enseña que cuando el Espíritu de Dios se movió sobre la vida de Pedro, 8,000 personas aceptaron a Cristo en su corazón ese día. Yo no sé cuál es el caos, yo no sé cuál es el desorden, yo no sé cuál es el vacío, yo no sé cuál es la oscuridad que usted y yo podamos estar enfrentando. Yo no sé cuántas preguntas sin respuestas usted tenga. Yo no sé cuántas cosas usted ve de pies a cabeza todos los días. Pero en medio de las cosas que para usted no tiene sentido, en medio de las cosas que están de pies y cabeza, en medio del desorden, en medio del vacío, en medio de la oscuridad, Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo aún en las cosas que para nosotros no tienen sentido. Cuando usted vea cosas sin sentido, acuérdese que Dios puede hacer algo. No cuestione las cosas sin sentido que Dios puede darle sentido. No cuestione las cosas que usted ve de pies a cabeza porque Dios puede ponerlas en orden. No cuestione de alguna manera las cosas que tal vez son ilógicas en su parecer, en su mente finita, porque Dios y su presencia se mueven aún en las cosas que para usted y para mí no tienen arreglo. Dios aún se mueve en las cosas y su presencia se manifiesta aún en las cosas que tal vez usted dice, esto no puede ser. Dios puede hacerlas. Antes que Dios hablara, su presencia de alguna manera vio el desorden, vio el vacío, vio lo oscuro. Y dijo Dios, haga la luz. Y la luz empezó a existir. Pero Dios no se quedó ahí. Y el verso 4 dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Tenemos un caos, tenemos desorden, tenemos vacío, tenemos oscuridad, tenemos al Espíritu Santo moviéndose
en medio de ese caos. Tenemos al Espíritu de Dios moviéndose en medio del desorden. Tenemos el Espíritu de Dios moviéndose en medio de la oscuridad. Y Dios dice, hágase la luz. Viene luz para ordenar lo desordenado. Viene luz para llenar lo que estaba vacío. Viene luz para que la oscuridad se fuera. Pero dice que Dios consideró que la luz era buena. Y no solamente la consideró, la separó de las tinieblas. O sea, Dios puso límites a la oscuridad y a la luz. Y aquí es donde quiero desarmar el segundo punto que voy a desarrollar hoy. Y es precisamente, Dios considera en medio del caos. Dice que Dios vio que la luz era buena. Dios vio el caos total, pero también vio que la luz era buena. Y yo lo que quiero decirle y abrirle el corazón a usted es que Dios de alguna forma, Él considera y Él ve cada una de las cosas que usted y yo podamos estar pasando. Dios hoy está considerando el desorden. Dios hoy está considerando el vacío. Dios hoy está considerando la oscuridad. Dios hoy está en medio del caos. Quiero abrirles el corazón con varias cosas para entender por qué Dios consideró que la luz era buena. Porque creo que es un punto sumamente valioso para nosotros poder tener la voluntad muchas veces que Dios quiere para ordenar cosas, para de alguna manera llenar lo que tengamos que llenar, para iluminar lo que tengamos que iluminar. Con los jóvenes hemos venido haciendo un trabajo donde de alguna manera hemos venido tocando diferentes tipos de temas, que son temas de actualidad, son temas de alguna u otra forma polémicos, pero una de las cosas que Katy y yo decidimos decirle a los chicos es, chicos, nosotros queremos darles luz a ustedes sobre ciertos temas y que ustedes tomen decisiones por ustedes, que ustedes tengan un criterio por ustedes, no que ustedes tomen decisiones por lo que Andrei dice, no que ustedes tomen decisiones por lo que Katy dice, sino que ustedes puedan tomar decisiones por lo que el Espíritu de Dios empieza a convencer en sus corazones y en sus vidas de qué cosas son buenas, de qué cosas son malas, de cómo tengo que actuar yo en diferentes escenarios de vida en que yo me encuentre. Y de alguna manera hemos tratado de que en medio de la oscuridad de muchos temas, traerles luz para que ellos consideren lo que es bueno o lo que es malo para sus vidas. Y es lo mismo que yo creo que Dios hace en la vida de nosotros cuando Él trae luz a la vida de cada uno. Dios trae luz a la vida de nosotros sobre diferentes puntos y temas, sobre diferentes situaciones para sencillamente nosotros de alguna manera poder tener la convicción en nuestro corazón, poder tener la convicción en nuestra vida de lo que significa amar a Dios en los diferentes escenarios, en las diferentes situaciones que nosotros nos podamos encontrar. Ser hijo de Dios hoy no es fácil. Vivimos en un mundo tan secularizado, que muchos de nosotros, en lugar de brillar y ser luz en medio del caos que el mundo representa, muchas veces nosotros formamos parte cuando Dios nos está llamando a poner límites entre la luz y la oscuridad, entre la luz y las tinieblas. Hace 2 o 3 días, creo que fue hace como 2 días, leía un comentario de la pastora Cristina Acuña y ella decía algo que yo sé que tal vez hemos escuchado, pero de alguna manera tiene mucha luz para lo que quiero transmitir. Y ella en un post de ella que estaba haciendo, ella explicaba y decía que el cambio en la vida de las personas es voluntario.
O sea, cada quien decide si quiere cambiar o no. Y de alguna forma ella decía que si al final la persona no se convence por sí misma a cambiar, ni siquiera Dios puede hacerlo. Y es algo que yo sé que hemos escuchado muchas veces. El detalle es cuando Dios nos trae luz a la vida de nosotros y Dios considera que esa luz es buena para la vida de nosotros. ¿Qué se está revelando en el corazón de nosotros cuando Dios viene y trae luz? Porque todo lo que existe en esta tierra, de alguna manera, como les decía hace un ratito, todo lo que existe y todo lo que tiene vida entiende cuando Dios habla. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque muchas veces nosotros nos resistimos. Porque muchas veces nosotros de alguna manera ponemos en evidencia lo que realmente hay. Y cuando Dios considera que la luz es buena, de alguna manera a mí me llama la atención que Dios separa la luz de las tinieblas. Dios pone un límite. ¿Qué quiero decir con esto? La versión de Reina Valera dice, y Dios vio que la luz era buena. Dios no solamente dijo, hágase la luz, y la luz existió. Dice que Dios vio o Dios consideró que la luz era buena. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios estaba en medio del caos, Dios vio el desorden, Dios vio el vacío y Dios vio la oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ve nuestro desorden. Dios ve el desorden que usted y yo podamos tener en nuestros pensamientos. Dios ve el desorden que usted y yo podamos tener en nuestro tiempo inclusive. Dios puede ver el desorden que usted y yo podamos tener en nuestras emociones, en nuestro corazón. Dios puede ver el desorden que de alguna manera usted y yo podamos tener en un estilo de vida, en un hábito, en una actitud. Dios todo eso lo ve, pero Dios también ve los vacíos que usted y yo podamos tener. Dios ve la manera en que nosotros lo llenamos. Dios ve la manera en que nosotros los arrastramos. Pero Dios también ve, y esto lo digo con pinzas, Dios ve la oscuridad que puede haber en nosotros. Y lo digo con pinzas, porque en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, Dios empieza a cambiar hábitos. Dios empieza a cambiar actitudes. Dios empieza a transformar lo que nosotros somos. Dios nos empieza a hacer, Dios nos empieza a hacer madurar, Dios nos empieza a hacer crecer. Pero dice la Biblia que nosotros pasamos a ser hijos de luz. Sin embargo, por eso digo con pinzas, porque Dios sabe la oscuridad que puede haber en nosotros. Dios sabe cuáles pueden ser esos puntitos negros en la sábana. Y no porque Dios esté demandando perfección de la vida de nosotros. Porque una cosa es perfección, otra cosa es madurez. Y la madurez es precisamente, como les decía hace un ratito, lo que nos permite a nosotros tomar decisiones por convicciones propias de que si queremos vivir en la luz o queremos vivir en la oscuridad. Ayer leía algo que me impactó porque decía que una mosca nunca va, nunca va a hacer cambiar de parecer a una abeja. Y nunca la va a hacer nunca la va a hacer cambiar de parecer en el hecho de dónde vivir. Porque a la mosca le gusta y le fascina vivir en la basura. Y a la abeja le fascina y le gusta vivir en las flores. Una mosca nunca va a hacer cambiar de parecer a una abeja dónde tiene que vivir. Ni una abeja va a cambiar de parecer a una mosca dónde tiene que vivir, porque su lugar de vivir son las flores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted acepta su esencia, su ADN como hijo de Dios, usted sabe dónde está viviendo hoy.
Y usted y yo de alguna manera, si Dios ve y trae luces hacia nuestra vida para cosas que nosotros tengamos que cambiar, Dios precisamente lo está haciendo porque Él nos ama, porque Él considera lo que es bueno para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera Dios no tiene problema en separar miedos. Dios no tiene problema en separar inseguridades. Dios no tiene problema en separar depresiones. Dios no tiene problema en separar actitudes. Dios no tiene problema en separar confusiones. Dios no tiene problemas de alguna manera en separar las tinieblas, la oscuridad, porque Él quiere luz para nuestras vidas. Y quiero cerrar con esto. Y es el tercer punto. Y el tercer punto dice que Dios quiere un nuevo día en medio del caos. Y voy a leerles lo que dice Génesis capítulo 1, verso 5. En una versión internacional dice lo siguiente. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Otra vez. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Ven? Quiero cerrar con esto porque me llama mucho la atención cómo los primeros 5 versículos del primer capítulo de Génesis primero nos ponen un escenario caótico, un escenario de desorden, un escenario de vacíos, un escenario de oscuridad. Pero me llama mucho la atención cómo en ese desorden, cómo en ese vacío, cómo en esa oscuridad, el Espíritu de Dios se empezó a mover. Y cómo luego de que el Espíritu de Dios se empezó a mover, Dios habló, Dios dijo, Dios llamó. Y Él trajo a la luz y vio que la luz era buena para separarnos a nosotros del caos total que podía haber. Pero me llama mucho la atención que el verso 5 dice que Él a la luz llama día, a las tinieblas llama noche. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. Dios terminó un día probablemente caótico, pero Dios terminó un día caótico poniendo límites para poder empezar a hacer un nuevo día. Y yo creo que una vez que Dios ordenó lo desordenado, llenó lo que estaba vacío y dio luz a lo que estaba oscuro, Dios decidió hacer un nuevo día. ¿Qué quiere decir esto? Y me encanta cómo lo dice Romanos, y esto apúntelo, ¿verdad? Es una mención nada más, dice Romanos 4:17, dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham, escuchen bien, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué quiero decir? Que Dios está en medio del caos muchas veces y tal vez usted no lo está viendo. Tal vez yo no lo estoy viendo. Dios está trayendo luz a nuestras vidas y Él usa a diferentes personas de alguna manera para enseñarnos que la luz es buena. La luz no es un capricho. La luz no es una idea de hombre. La luz es una idea inicial en el plan y en el diseño de Dios que usó para separar la luz de la oscuridad. Y si la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si ya existieran, yo quiero decirle hoy, en esta mañana, a todos los que nos están escuchando, que no importa el caos que usted esté pasando, no importa si usted ya pasó el caos, si está en medio del caos o si el caos va a venir en algún momento. ¿Por qué razón? Porque Dios ya estuvo en el caos, porque ya Dios estuvo ahí,
porque Dios de alguna manera, Él presenció el desorden, Él presenció el vacío, Él presenció la oscuridad y Él decidió por medio de su presencia acomodar las cosas, darle sentido a lo inusual, darle sentido a lo que no tenía sentido. Y hoy usted puede empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque tal vez en el escenario en que usted está, usted ve más oscuridad que luz. En el escenario en que está, usted ve más preguntas que respuestas. En el escenario que usted está, probablemente usted ve todo pies a cabeza. En el escenario en que usted está, tal vez hay muchas cosas sin sentido. Pero Dios dijo, Dios habló, Dios llamó, Dios consideró, Dios vio, Dios separó. Y esto es lo que yo quiero dejar en su corazón esta mañana. Dios está dispuesto a estar con nosotros en medio del caos, pero es su responsabilidad y mi responsabilidad considerar a la luz y a las tinieblas. Si Él vio que la luz era buena para nuestras vidas, yo no sé cómo está viendo usted lo que Dios está poniendo en tus manos. Yo no sé cómo está viendo usted lo que Dios de alguna manera ha empezado o ha hecho en tu vida. Yo no sé de qué manera ve usted a Dios cuando Dios sencillamente, Él está trayendo algo bueno, algo mejor. Dios está trayendo un nuevo día para la vida suya, para mi vida, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven. Amén. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro y vamos a orar. Yo no conozco el caos que hay en la vida, que hay en los corazones, que hay en los pensamientos. Yo sé cuáles son mis caos. Pero si algo puedo decirles es que en medio del caos Dios ha estado ahí. Si algo puedo decirles es que en medio del caos su presencia se ha movido. Si algo puedo decirles es que en medio del caos he visto el respaldo de Dios. He visto a Dios mover y hacer lo que para algunos es sin sentido, inclusive lo que para mí inclusive ha sido sin sentido. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar delante de ti, Señor, a todas y cada una de las personas, Señor, que están en este lugar, a cada una de las personas, Señor, que nos escuchan, a cada una de las personas, Señor, que están siendo tocadas, Señor Jesús, no por lo que diga un hombre, sino por lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en medio del caos. Gracias, Señor, porque en medio del desorden, del vacío, de la oscuridad. Gracias, Señor, porque en medio del caos total que pudiera representar, Señor, muchas vidas, muchos escenarios, muchas casas, muchos hogares, Señor. Padre, tu Espíritu de Dios se está moviendo en este momento, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que así como tú dijiste, hágase la luz y tu palabra, Señor Jesús, habló para que la luz se convirtiera. Hoy tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en pensamientos. Hoy tu Espíritu Santo se mueva en corazones. Hoy tu Espíritu Santo se mueva en almas, en vidas, Señor, en situaciones. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose sobre la enfermedad. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose sobre la crisis, Señor. Yo pido, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo moviéndose sobre la necesidad, Señor Jesús. Y así, Señor Jesús, como en algún momento trajiste hambre, trajiste muerte, trajiste enfermedad, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que traigas abundancia, que traigas vida, que traigas milagros, Señor Jesús. Permítenos, Señor, como tú consideraste lo bueno y la luz que representaba para un mundo desordenado, vacío y caótico, yo te pido que de esa misma forma tú nos permitas a nosotros considerar la luz en todos los escenarios de nuestra vida. Trae luz a nuestro trabajo. Trae luz a nuestra casa. Trae luz
a las relaciones, Señor Jesús, de compañeros, de amigos, familiares. Trae luz, Señor Jesús, a personas, Señor, que tal vez hoy ven todo oscuro, pero tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro pan de vida y tú eres el agua que llena nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Andresito.